Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos comenzando una nueva edición del debate de Así son las cosas, cerrando el segundo mes, cerrando este mes de abril. Y en las vísperas del Día del Trabajo, el tema que les proponemos hoy analizar está ligado con lo que va a suceder el lunes, la celebración del Día Internacional del Trabajo, que en todo el mundo se ve como un día de reflexión y de movilización más que de festejo. Y esa es una primera señal. Hoy el trabajar no es una celebración, porque está tan atravesado por los cambios que provoca la coyuntura mundial, la economía, y también cambios culturales que nos han impuesto modificaciones que aquello que cuando éramos chicos se mencionaba como algo que había que instalar, que era la cultura del trabajo, hoy está en plena discusión. Pero está en plena discusión porque el trabajo en sí mismo no dio respuestas a buena parte de las demandas de los seres humanos que habitamos este planeta. Hoy tener trabajo alcanza para realizarse. A veces hasta teniendo trabajo en nuestra República Argentina y en este tiempo implica ni siquiera llegar a superar la línea de la pobreza. Y ahí hay un problema que es coyuntural. Los cambios que impuso la pandemia, la modalidad de trabajo que se impuso durante la pandemia, ¿mejoró las condiciones de trabajo o las precarizó aún más? En este escenario también se alimenta la idea de que la condición humana mejorará si trabajamos menos. De hecho, hay países que están yendo hacia modelos de trabajo de, en vez de 5 días, 4 días a la semana. Bueno, ese debate nos atraviesa de punta a punta. Nosotros, los que nos criamos en una época sobre finales del siglo pasado, no concebíamos un proyecto de vida sin trabajo. O por lo menos el trabajo formalizado. Algo hay que hacer para sobrevivir, ¿no? Pero el trabajo formal, registrado, era la meca. Hoy los jóvenes, por supuesto que saben que sin trabajo no se sobrevive, pero también saben que el trabajo no es lo único que ayuda a una persona a realizarse y sobrevivir. Es un debate atravesado por la economía, atravesado por la sociología, por la cultura. Es el debate que vamos a dar en este programa que estamos iniciando de Así son las cosas. Voy a saludar a Jorgelina Fernández, que es la secretaria general del SUEM Río Cuarto, el Sindicato Municipales. Hola Jorgelina, hola, ¿cómo va? Buenas noches. Al secretario general de la CGT Regional, Ricardo Magallanes. ¿Cómo va, Ricardo? Hola Guillermo. ¿Todo bien? Bien. Y a Iván Rossi, que fue secretario general de la CGT Regional y hoy es el secretario de Empleo de la Municipalidad de Río Cuarto. Gracias a los tres por venir. No, gracias a vos. Tener trabajo hoy es el objetivo de todos quienes habitamos este mundo. ¿Quién quiere empezar? Jorgelina, primero, le voy a dar la palabra a la dama. Bueno, nosotros lo estuvimos debatiendo justamente cuando se conmemoró el 24 de marzo, ¿no? Con el tema de los derechos humanos, pero con una resignificación, ¿no? Que tenía que ver con esto, con que a 40 años de la democracia estamos en un país con el 50% de pobreza, donde los jóvenes del rango etario justamente que es el más castigado, ¿no? Que no está sanando ni siquiera con generación de empleo genuino, que es poco hoy, ni siquiera tampoco con programas, ¿no? de inserción laboral o de prácticas laborales. Es muy complejo el panorama para los jóvenes y eso hace que no se proyecte, ¿no es cierto?, un futuro y un desarrollo de vida. También podemos decir que no nos alcanza una vida para tener un techo propio. Es muy complicado también esa cuestión. La salud y la educación están en crisis. La salud pública y la educación pública están en permanente crisis. Lo vemos, ¿no? Con las manifestaciones y demás. Entonces nos lleva a un escenario de reflexión, como vos decías, que el 1 de mayo, yo creo que todo el plano de los trabajadores y trabajadoras argentinos debemos ponernos a reflexionar qué es lo que se ha hecho mal hasta ahora
qué batallas no se pudieron dar porque no se quiso o porque no se pudo desde el gobierno y tanto desde las centrales obreras, ¿no? Es un momento de reflexión, porque es un momento bisagra, lo defino yo, donde están apareciendo movimientos emergentes reclamando estas cosas y hay que prestarle atención. Esa gente tiene que ser escuchada. De hecho, yo vengo de un movimiento emergente dentro de un sindicato como movimiento autoconvocado que luego se transformó en una alternativa electoral que logró vencer y, digámoslo así, una estructura de connivencia política. Además, o sea, también tenemos que ver qué tiene que ver la política partidaria o en general con este estado de con cosas. Todo este estado de cosas, ¿no? Sí, cuando éramos chicos la idea era, si no tenías un trabajo, no te realizabas. Y si querías mejorar, tenías que estudiar. Exacto. Hoy ni estudiando, ni teniendo el trabajo, Exacto. Te alcanza en la vida. Entonces, por eso hay tan desazón o desconcierto en los jóvenes. Pero además lo que se les propone es el sálvese quien pueda. Es decir, bueno, el problema es tuyo, es individual, no es de la sociedad en su conjunto. La solución pareciera ser peor que el problema. Totalmente. ¿No? Es la famosa meritocracia. la famosa meritocracia, o arreglátelas como puedas. Vos tenés que tener las herramientas, los elementos a tu disposición para que sobrevivas en esta jungla. Eso, Iván, ¿a quién es atribuible? Como decía Jorgelina, a la política, a la economía. ¿Por qué estamos en este punto? Bueno, seguramente no es atribuible a un solo sector, es una cuestión de conjunto. Sí, me parece que hay que prestar atención que hay un tema allá al fondo, digamos, o arriba de todo, que es la concentración. La concentración de los recursos, la concentración de la rentabilidad, de la riqueza, bueno, atenta, digamos, contra la posibilidad de que haya mayor distribución, porque acá, ¿qué es lo que se pretende? En definitiva, ¿cuál es la posibilidad por la cual tiene un trabajador, una trabajadora, una familia, un recurso para poder desarrollar su vida y para poder tener la posibilidad de un movimiento social ascendente, como se decía antes? Uno tenía trabajo. El movimiento social ascendente, que es la posibilidad de que con ese trabajo los hijos estudien su colegio, su universidad, su futura profesión, la posibilidad de la vivienda, la posibilidad de mejorar. Bueno, ahora, como bien lo dijiste en la introducción, aún con eso se está lidiando, aún teniendo un trabajo y teniendo un trabajo formal, se está lidiando con la línea de la pobreza. Entonces, bueno, en algún punto hay una tendencia muy fuerte a nivel, ya hoy todo es global prácticamente, sí, o muchas cosas de una u otra forma inciden, esa concentración de recursos, la concentración de quienes tienen la producción, la concentración de quienes generan la renta, bueno, tiene un efecto hacia abajo que hay que tenerlo en cuenta. Después, por supuesto, yo no creo que no se quiera, yo creo que siempre se quiere, sean los gobiernos, sean las organizaciones gremiales, sean los movimientos sociales emergentes, que siempre los ha habido, los hay, los habrá, y está muy bien que así sea. Pero bueno, hay una puja de intereses muy grande, porque después la política quiere para un lado y quiere para el otro. Hay sectores políticos que quieren desarrollar su política fuertemente a este modelo más concentrado. Y hay otros que pretenden más distribución. En esa puja muy fuerte de interés, bueno, es donde parece que no se puede, bueno. No sé. Bueno, yo dialogaba, cito la anécdota, perdonen que sea autorreferencial porque me parece pertinente. Dialogaba con una joven colega periodista a propósito de proyectos periodísticos. Y ella me decía que no quería anclarse a obligaciones diarias porque ella sabía que en el futuro la profesión no le iba a dar la respuesta que necesitaba y que prefería ir disfrutando el momento, que prefería hacer su viaje ahora, prefería ir a recitales ahora, porque sabía que en el futuro no voy a buscar eso que todos anhelamos, tener la tranquilidad para hacerte los viajes o hacerte las escapadas culturales que a tanto nos gustan. Y que prefería ir aprovechándolo ahora. Juntaba 2 manguitos y lo hacía ahora por las dudas, porque, bueno, esa concepción me llamó la atención y no me pareció una lectura desacertada, me pareció una lectura inteligente de los jóvenes del presente que dicen, bueno, ¿a dónde vamos con este escenario que tenemos? Ricardo, usted que viene de la tradición del trabajador de todos los días, ¿puede creer que esté pasando esto?
No, no solo puedo creer, está ocurriendo, ¿cierto? Sí. Es una realidad. Porque cuando usted empezó a trabajar era agachar la cabeza 8 horas mínimo. No, sí, hoy también. Es decir, a ver, yo creo que Iván graficó muy bien cuál es la situación laboral que tenemos hoy día. Si usted ve, hoy tenemos un 6% de desocupación. Es decir, yo que estoy en la industria, nuestra industria, la metalmecánica, de un 35% de capacidad instalada trabajando, hoy tenemos un 76, un 77. Pero ¿qué pasó en medio? Es decir, recuperamos el trabajo, recuperamos la economía del trabajo, pero no recuperamos el salario. Claro. Nosotros estamos en un 17 puntos que lo hemos perdido y que a algún lado fue parar. Y ahí está lo que decía. Pero por otro lado los empresarios dicen que no pueden pagarlo. Bueno, pero esto no es de hoy. Yo de mis 60 y pico de años... Siempre fue así. Fue así, ¿cierto? No vamos a discutir estas situaciones. Es lo que estamos viviendo, es decir, la riqueza se va concentrando en ciertos lugares, el sector del trabajo le cuesta más mantener su salario. Hoy, bien lo decías vos, el compañero trabajando es pobre, está en la línea de pobreza, trabaja sus 8 horas. Y ahí está toda esta cuestión que tiene mucho que ver, la política más que nadie, ¿cierto? El sector político más que nadie, ha llevado a esta situación y ha acompañado a esta situación que están viviendo los trabajadores. Intermedio tenemos miles de cosas que van pasando, esto que contaste vos de tu colega, de chicos que los acompañan a ser monotributistas, es decir, haciéndose responsable de la responsabilidad que deberían tener las empresas, los empresarios y los que ganan y manejan toda la economía del país, hacerlos responsables a estos chicos, ¿cierto?, de las responsabilidades empresariales. Entonces hemos entrado en esta situación muy compleja, difícil, que estamos llevando. Yo me rehúso a algo que vos decías, decir que no festejemos el día nuestro lo tenemos que festejar. Yo creo que lo que tenemos que festejar es lo que tenemos trabajo, pero también ¿cierto? Mucho de lo que tiene trabajo, ¿cierto? lo honran, con ese festejo va la reflexión, sí. ¿cierto? Nos tenemos que juntar, reflexionar en cuanto a lo que nos está pasando, viendo lo que viene sucediendo en todos estos últimos años. Bien decía Jorge Ailina, al venir la democracia, la fecha, no podemos tener el 50% de gente en situación de pobreza. Si algo está fallando, algo no está bien, si cada vez se concentra la riqueza en ciertos sectores y bueno, y parece que acompañamos, la política sigue acompañando este tipo de situaciones. ¿No piensa ¿cierto? También, Ricardo, que el modelo laboral cambió, mutó? Antes en nuestra referencia eran los padres que trabajaban todo el día y eso no cambió, ahora los jóvenes no tienen otros patrones culturales, sociales para guiar existen, pero yo también con Iván lo hemos discutido esto, donde la mayoría de la patronal lo primero que aduce es que no tiene mano de obra porque el chico no quiere trabajar. Claro, bueno, eso y es muy por lo contrario, el chico no trabaja porque no quiere estar esclavizado a un salario miserable y no está dispuesto a trabajar. Y esto lo hemos discutido incluso. Bueno, pero la opción a no trabajar, ¿cierto? ¿Cuál es? Porque acá estamos partiendo de la base de que trabajar siempre es mejor que no trabajar. ¿no? Es decir, en intermedio está todos estos trabajos, ¿cómo te puedo decir? Golondrina, que lo pueden ir realizando, ¿cierto? Para sustentar su pero cosa no quieren formalizar una relación fija. Donde debe estar 8 horas, con responsabilidad y sí. Demás, y el sustento que tiene no le alcanza para vivir dignamente, porque esa es la realidad. Hoy el trabajador no está viviendo dignamente, esa es la situación. Nosotros hemos discutido si en otro momento esta situación hubiese explotado por los aires. Hoy no explota porque precisamente están trabajando, hay trabajo, ¿cierto? El problema es que esos compañeros trabajando no le alcanza. Entonces pareciera para llegar ser una respuesta inteligente la de los jóvenes de no aceptar condiciones laborales y por cierto que no son redituables. Por cierto que es así. ¿Por qué va a trabajar 8 horas por sueldo miserable, donde, como bien decís vos, no tiene ninguna posibilidad de realizarse? ¿Cierto? Entonces, bueno, surgen esas situaciones, cada vez se ven más.
la estamos viviendo día a día. El pibe trata de ver cómo o qué hace en la diaria, porque hay ciertas situaciones que se dan, que las puede ir realizando sin tener que estar 8 horas esclavizado manejando una máquina y después con ese dinero no le alcanza ni siquiera para darle comer a su familia. Esa es la realidad. ¿Y por dónde cambia? ¿O no hay que cambiar el modelo laboral? Porque es el modelo laboral el que no está funcionando. No sé si es el modelo laboral. ¿No es el modelo laboral? Yo creo que el sistema político que no está dejando crecer a la sociedad como debe ser. Aquí el 80, el 90% de lo que está ocurriendo es el sistema político. De la mezquindad de política también. Pero no es un problema en Argentina. No es un problema en Argentina. Si fuera un problema en Argentina, hablaría con conocimiento de causa y diría, sí, el sistema político ha fracasado. Pero la crisis laboral es mundial. Sí. Bueno, pero es un sistema político globalizado también. No están el 50% de los demás países en el nivel de pobreza. No, es cierto. Bueno. Iván, ustedes que del Estado tienen que promover el trabajo, el empleo, ¿con qué obstáculos se encuentran? Bueno, nosotros, primero quisiera decir a este respecto que siempre lo hago y lo quiero hacer, destacar que el intendente Llamosas, por primera vez en un gobierno en Río Cuarto, ha creado una secretaría que trate el tema del trabajo y del empleo. ¿Qué es lo importante? Que sea una secretaría que tenga rango de gabinete, que tiene un trato, una agenda directa con el intendente del tema. Además de poder contar con algún presupuesto, por supuesto, hay que tener los programas y la planificación para ver qué se hace. Bueno, debe ser uno de los temas de Estado y para el próximo gobierno local tiene que tomar una decisión tan importante como la del actual intendente Llamosa de ratificar este lugar y este tema como uno de los temas de Estado. Sí, pero Río Cuarto tiene que saber, Río Cuarto, ¿la Secretaría resuelve el problema laboral que hay? No alcanza, acompaña, sí creo que nosotros estamos haciendo un trabajo junto con el Consejo Económico y Social y con la universidad para diagramar cuál es la situación de trabajo en Río Cuarto, hacia dónde va el trabajo en Río Cuarto, hacia dónde va el trabajo en Río Cuarto, hacia dónde van las posibilidades de empleo. Por supuesto que en ese mapa que podemos tener vamos a inmediatamente preguntarnos, bueno, ¿cuál es el proyecto de desarrollo económico para Río Cuarto? Que ese también es un tema que, bueno, habría que repasarlo y profundizarlo. Bueno, ¿a dónde va una ciudad como Río Cuarto, que es una ciudad en su gran Río Cuarto, ubicada en una región geográfica con muchos recursos? Hay un circuito económico muy importante en Río Cuarto, lo hay en la región. Bueno, una ciudad media... con buen número de empleo. Bueno, históricos son números, pero evidentemente hay una crisis laboral igualmente. Igualmente. Bueno, ¿hacia dónde vamos en Río Cuarto? Eso me parece que es un desafío, una pregunta, y hay que poner arriba mesa, hay que profundizar y hay que tratarla. ¿Nosotros qué estamos haciendo en este momento? Bueno, tratar de trabajar en posibilidades de programas de inserción laboral, que los hay en países del mundo, y acá hay de orden nacional, los hay provinciales. ¿Y por qué hemos agregado uno local? Porque estamos trabajando en algunas cuestiones nuevas a los programas que ya están instalando, que tiene que ver, por ejemplo, direccionar estos programas de inserción al sector industrial. Creemos, y esto lo hemos discutido en el seno del SGT y lo hemos discutido con cámaras empresariales también, que Río Cuarto puede desarrollar más sus industrias. Tiene todo para hacerlo. Sería otro perfil laboral si Río Cuarto tuviera más industria. Bueno, ahí vamos hacia dónde va el trabajo y cuál es el proyecto de desarrollo económico. Entonces, bueno, tenemos un programa, hemos desarrollado un programa que direcciona la práctica a ramas de actividad industrial. Nos hemos reunido con esas cámaras y nos plantean lo que mencionó Magallanes recién. O sea, no conseguimos mano de obra, no hay, no vienen, bueno, entonces no conocen. Entonces, ¿qué hicimos? Direccionamos también a quienes estamos convocando para esos programas, que son los muchachos y muchachas, pibes que salen de los colegios secundarios y terciarios técnicos, o trabajadoras y trabajadores que han pasado por alguna de las ramas de actividad de la industria, y trabajamos en la conectividad, nosotros intervenimos en la conectividad. ¿Por qué cuesta trabajo conseguir jóvenes que quieran incorporarse al mercado laboral? Bueno, ¿teniendo o no teniendo la especialidad? Ahí empezamos un poquito a coincidir en algunos temas que se van tirando, los primeros temas que se van tirando arriba de la mesa. ¿Es lo que dice Ricardo, que no pagan bien?
En buena parte. Bueno, pero las empresas dicen que no pueden pagar bien porque la economía no da. No se puede generalizar tampoco. No No, podemos es decir las empresas, porque Los si no, bancos pagan un muy bien, empresario, un pero pyme, un eso no es taller producción. chico que nos esté mirando va a decir, dicen que Es los el empresarios tema. no es así. Creo que hay 3 grandes segmentos. El cuentapropista que tiene su primer intento y que es familiar, solo la familia, los hijos, un vecino, un pariente, y ahí va como puede. Después, ese primer intento que arranca con todas las ganas, hay que ver cuánto transita y si cae o puede subsistir los 6 meses al año, y ahí pasa otra etapa, donde intenta crecer, donde intenta querer consolidarse, y ahí le aparecen todas las complejidades, porque tiene que encontrar otro lugar, otro tipo de producción, ahí necesita la mano de obra, le aparece complejidad tributaria, le aparece complejidad de las contrataciones laborales, y si ya pasa esa etapa de búsqueda de consolidar y de crecer, tenemos el sector consolidado, que es donde tenemos la expectativa nosotros de que esté la generación de los puestos, de las incorporaciones a planta, de los puestos formales. Los sectores consolidados del circuito económico, que están y están muy bien y llevan mucho tiempo consolidado, en crecimiento, con buena rentabilidad. Entonces, si empezamos con todas estas cuestiones arriba de la mesa, profundizarlas, creo que vamos a encontrar esto de quiénes son los que necesitan, en qué forma, en qué instancia estos 3 pasos, dónde están los que buscan el trabajo y que tienen la decisión de cumplir, de ir, de persistir a ver si pueden crecer. Bueno, ese circuito es el que está en discusión. Jorgelina, ¿hay en los jóvenes una vocación por la salida laboral o también los modelos presentes que se idealizan son el éxito fácil y ir por el camino corto y no por el camino largo? No, puede ser, yo lo adjudico a varios factores, que es lo que vienen diciendo acá los compañeros. Digamos, para graficarlo de alguna manera. En Argentina, que es un país enorme, diverso, que tiene un montón de recursos naturales, productor de alimentos, que se estén repartiendo tarjetas para comprar alimentos, o vivamos de programas, planes, subsidios, lo que sea, o bonos que tira cada tanto la ANSES. La verdad que eso, ahí está el problema, es un poco lo que decía Iván, esto se debe también a la concentración que hay de todos esos recursos, de toda esa producción de alimentos en un grupo concentrado. Entonces, obviamente que si ese grupo tiene el poder de definir salarios y demás, evidentemente a un pibe que le ofrezcan un programa de empleo que sabe que a lo mejor a los 6 meses se termina o no tiene garantizada una proyección, y bueno, va quitando también las ganas. Entonces se van arreglando como pueden y demás, porque no estamos en un escenario como el del 2001, donde, como decía Ricardo recién, había más del 20% de su ocupación en aquel momento, hoy estamos en el 6%, lo que pasa es que con todos estos programas y demás se ha ampliado la base del empleo informal, y entonces eso es lo que más o menos está sosteniendo ese bajo porcentaje de desempleo. Pero no creo que los jóvenes crean eso. Hay muchos que no creen ustedes están que buscando alternativas y proyectos. No hay muchos que están todo el tiempo con la pregunta, ¿trabajar para qué? Y bueno, es que es la consecuencia de esto, o sea, de para qué voy a trabajar a lo mejor con este salario. Es más, con esta migración de nuevo, otra vez que me voy del país y demás, y todo lo que se escucha. No, pero allá a otros lugares van a trabajar horas y horas, ¿no? Sí. Sí. Que a lo mejor acá, pero si bueno, hicieran, pero lo comprueban después. Lo comprueban después, sí, se venden. Lo comprueban después, sí, que se está complicando. No, sí, en todos lados. Bueno, hemos visto en París las filas del hambre, jóvenes que no tienen que comer. Es el agotamiento del sistema, o sea, me parece a mí que estamos en los finales de un agotamiento de un sistema de acumulación excesiva del capital que está concentrado, y estamos Muchos pensaron que la pandemia eso lo iba a revertir y lo profundizó. Lo profundizó totalmente, no, yo estoy convencida, pero además por eso es multicausal. Por ahí no se ve un proyecto claro de generación de empleo genuino, de industrialización, y nos quedamos solamente en un modelo agroexportador. Tiene que ver con eso. Bueno, Ricardo acá está en la industria, debe tener esa misma visión, o con lo que decía Iván. Entonces,
venimos de muchísimos años con ese modelo, siglos, y dar vuelta a toda esa historia nos ha costado golpes de Estado, eso hay que decirlo claramente. Entonces, si no se genera empleo, si no se genera un proyecto serio, estable, evidentemente esto no se va a resolver, pero además el Estado, en esto que decía yo recién de una amplia base de empleo informal, es el primero que está precarizando. En cualquiera de los niveles, nacional, provincial o municipal, se tienen niveles inadmisibles de empleo precarizado, ¿no? A través de contratos, locaciones, cooperativas, bueno, esa es otra discusión. Entonces, no hay muchas opciones. Leyendo datos para el programa, hay una industria en la provincia de Santa Fe que hace electrodomésticos, que en el año 2003 tenía 500 empleados. En el año 2023 tiene 1.300 empleados. O sea, ha crecido, suba, baja, pero ha crecido significativamente. Uno dice, bueno, esa es la lógica de la salida económica. Sin embargo, en el 2003 la gente se peleaba por entrar a trabajar en esa industria. Y ahora les cuesta encontrar, quieren seguir expandiéndose y les cuesta encontrar gente que quiera trabajar en esa industria. Calificada, estás hablando. Trabajar. O sea, antes era, yo quiero entrar a trabajar en esta industria. Ahora los jóvenes dicen, no sé si quiero entrar a trabajar en esa industria. No sé. Justamente tocaste un tema que pertenece a nuestra rama, ¿cierto? Sí. ¿Qué ocurrió en el 2003? Vino una industrialización. Sí. Después de la crisis tremenda que tuvimos en el 2001, se apostó a la industria. Del desmantelamiento de la industria durante el menemismo. ¿Cierto? Bueno, llegó eso... Hubo una reprimarización de la economía. Exactamente. A ver, cuando yo me refería cuando me tocó anteriormente, cuando dije que el sistema político era lo que dijo precisamente Jorge Adelina. Es decir, ¿en qué país pensamos los políticos? ¿En un país agroexportador o en un país industrializado donde le demos trabajo a la gente? Esa es la pelea ideológica de toda la vida de Argentina. No hubo otras 2, 3 opciones. Hay dos: un país agroexportador o un país industrializado, que es el que defendemos normalmente los trabajadores, ¿cierto? Y ahí, precisamente, ¿qué ocurre? En el 2003 crece nuevamente, primero con Duhalde, empieza a generar la posibilidad de la industria, la sigue Néstor Kirchner, y surge y llegamos a tener una muy buena cantidad de trabajadores, hasta que en el 2015, nuevamente la industria, y sobre todo esta fábrica que vos estás nombrando, es decir, no tiene ninguna posibilidad de fabricar más en la Argentina, ¿cierto? Y se convierten en importadores. Y con importadores prácticamente queda la franja de los trabajadores de producción sin trabajo, con muy poquitos se dedican a exportar, hasta que nuevamente... la política de sustitución de importaciones. Exactamente. Pero el problema es más grave que ese, porque ahora quieren expandirse y no consiguen los trabajadores en el mercado que quieran ir a trabajar a esa empresa. Porque antes era el modelo, quiero entrar... Bueno, pasa en Río Cuarto, no voy a dar nombre para no... porque la información que nos dieron estaba fuera del registro periodístico. Pero hay una industria muy importante en la ciudad de Río Cuarto que paga muy buenos salarios y que tiene una movilidad de gente que entra y las despiden porque no están a la altura de la expectativa, y el 90% de los que van a trabajar en esa industria son profesionales, egresados de la universidad, y tampoco logran sentirse realizados, y por lo que sé, pagan muy buenos salarios. Bueno, comparado con los periodísticos, todos pagan buenos salarios, pero ahí hay una crisis de otro orden. ¿Es económica? ¿Es que el empleo no nos alcanza para realizarnos? Es decir, o son más inteligentes que nosotros, que le dedicamos tantas horas a trabajar y dicen, no, yo quiero disfrutar la vida también. Está bien, la vida se disfruta teniendo recursos, aunque no lo sé. Sí. Esos jóvenes profesionales que pueden entrar a muy buen lugar, son jóvenes formados, son bien despiertos y saben que el lugar tiene un nivel de rentabilidad muy grande. Y no lo cuidan. Y se les paga muy bien, ¿en referencia a qué es muy bien? ¿En referencia a qué es muy bien?
Y es muy bien en referencia a la media salarial de los trabajadores. Bueno, ahí estamos. La media, ¿dónde está? Entonces, porque se les paga muy bien en referencia a qué, primer pregunta, y la otra es el nivel de entrega que tienen esos jóvenes profesionales, que es mucho, y la exigencia también es grande, sí. Y ellos se dan cuenta qué hay ahí, cuánto hay, digamos. Entonces muchas veces aparece desalentador ese esfuerzo porque no pueden progresar. Cualquier joven que tenga acceso a un trabajo y empiece a poder progresar, le va a dedicar más a ese trabajo, sin ninguna duda. El tema es cuando tiene ese estancamiento que decir, bueno, estoy acá y bueno, y no voy a ningún lado. Pero también está lo que dice Jorgelina, ¿no? Hay hasta del propio Estado una precarización. Si se precariza del Estado, ¿qué pauta puede haber desde lo privado? Porque precarizar también es pagar bajos salarios. El Estado tampoco maneja niveles de rentabilidad. Que sí hay maneja, sectores maneja del presupuesto mundo que también lo distribuye según se conviene en según la la gestión. conveniencia. Y claro, esto es todo parte, yo siempre digo, todo tiene que ver con todo. Si vos en un presupuesto pero el decidís Estado, encarar los que el administran presupuesto. el Estado están muy presionados para reducir no, en este los momento costos sí. laborales. Sí. En es este más, momento se muestra como un indiscutible. ejemplo el que reduce los costos laborales. Si pago menos salario, la sociedad lo aplaude al empleo público. Así, por supuesto. Los estados son grandes contenedores también, digámoslo, porque claro. eso es una realidad. Se han convertido. Se han convertido porque si no es un problema Contenedores social dadores de empleo. hacia afuera. Es un problema social, porque hay que decir todo, digamos, y tirar todo arriba de la mesa. Bueno, si no, esos números, ¿a dónde van? Van a engrosar otro índice. Bueno, en general la situación está muy compleja. No es sencillo decir pasa por acá, esta es la causa, esta es la razón. Pero quiero destacar que hay jóvenes con mucha fuerza, muy dedicados y que sí están enfocados en que el trabajo y ese empleo que consigan, al menos los programas que estamos trabajando nosotros. El año pasado trabajamos sobre un cupo, digamos, de 250 lugares por este programa dirigido al sector industrial y de los cuales quedaron 23 lugares incorporados a planta, porque hacemos un seguimiento, un acompañamiento. 10%. Bueno, poquísimo, ¿no? Poquísimo. ¿Y cuál es el número anterior de referencia? 0. Bueno, pero entonces, estamos buscando un formato donde no se trabajó nunca a ese respecto. Estamos buscando un formato para que esto sí tenga una participación en esto de conectar, de abrir las puertas, porque muchas veces esos jóvenes que salen formados, secundarios, terciarios, hasta universidad, les cuesta mucho esa conectividad, porque uno va a la empresa y no te atendió a la persona indicada, no era el día, no fue tu día, tuviste 2 o 3 adversidades, empezás a desalentarte, terminás trabajando en algo que no es lo tuyo, por menos. Bueno, entonces, y lo mismo a los sectores empresarios pasa lo mismo cuando salen a buscar. Entonces ahí creemos que se puede participar el sector público. Que esa es otra pregunta en que esa debiera hacerse, ¿no? esa es otra pregunta. ¿Cuánta gente trabaja haciendo lo que le gusta? Bueno, nosotros tenemos esta suerte. Muy poca. ¿Cuánta gente? ¿No? Los censos no preguntan de esto, porque vos vas a preguntar en empleo, ¿cuántos trabajan en lo que quieren? No. ¿Cuántos? Porque el que está obligado a hacer algo que no le gusta, ¿lo hace bien? Bueno, Pasa eso, que a ver, nuestro país no está en ese nivel. A lo mejor ese lujo te lo podés dar en otro Suecia. país, claro. Pero en nuestro país no. Tenés que agarrar En lo que sea. Latinoamérica no. No estoy refiriéndome a nuestro país, Latinoamérica no. Pero digo, todo esto, a mí me parece que ha venido un franco deterioro la generación de empleo genuino. Entonces, cuando pasan muchos años de generación de empleo genuino, y bueno, todo se va a ir, es indefectible que se va a ir achatando. Entonces, aparecen esto que por ahí ayudan mucho, como los programas, pero son como paliativos y también sirven como educadores, por supuesto, porque les enseñan a presentarse, como dice Iván, en un trabajo, a generar el vínculo con la persona correcta y demás, pero digo, todo esto son paliativos, ¿por qué? Porque no ha existido un proyecto grande, serio, de generación de empleo genuino. Eso es lo que nos está haciendo falta, en mi opinión, como fue en décadas pasadas. Entonces, mientras eso no ocurra, y bueno, vamos a seguir en este estancamiento de algún paliativo, ese como decía recién Iván, de 250, el 10% quedó efectivo. Bueno, bienvenidos esos 23 puestos de trabajo. El problema está en los otros que quedaron afuera.
¿A dónde fueron? ¿A dónde ¿Querés decir fueron? algo? No, precisamente en relación a esto, ¿cierto? Primero, decir, sobre todo los años a uno le van enseñando algunas cosas y sobre todo ser respetuoso de los jóvenes. Los jóvenes son los que a lo largo del tiempo siempre han hecho los cambios históricos de la sociedad. Están mandando alguna señal que no la estamos decodificando exactamente. claramente. Entonces, ese respeto lo debemos mantener y cuidar y atender. En segundo lugar, en cuanto a lo que decía recién Jorgelina, más allá de lo que nos está pasando como país y demás, estamos discutiendo un poquito lo que nos está pasando aquí nosotros en Río Cuarto. Sí, claro, ¿cierto? sí, por supuesto. Porque nuestra ciudad, lo venimos diciendo a lo largo de un montón de tiempo, es una ciudad que no tiene industria. Tenemos empresarios que son emprendimientos familiares casi todos, ¿cierto? Que lo han hecho con enormes esfuerzos y que lo han mantenido a lo largo de las crisis que han ocurrido, ¿no? No tenemos, entonces, ahí viene lo que decía Iván, ¿cierto? De decir, bueno, tenemos que discutir cuál es el desarrollo que queremos, sobre todo en nuestra ciudad, de aquí en más, el desarrollo industrial, el desarrollo de la economía de la ciudad, por qué tenemos tanto dinero en los bancos y que no queda en la ciudad, todas estas cuestiones, tecnológico, el desarrollo en general, ¿cierto? Para que nuestra sociedad se vea de alguna manera favorecida con todos los recursos que tiene nuestra ciudad. Es decir, las estadísticas marcan que Río Cuarto es una de las ciudades más grandes del país que menos manufactura de todo lo que produce. Entonces ahí está lo que habla Iván. Nosotros yo entiendo perfectamente hacia dónde se dirige Iván, porque creo que más allá de diferencias que podemos tener política y demás, el intendente Llamosa nos sentó en una mesa, nos dio la posibilidad de trabajar, ha tomado decisiones políticas en cuanto a ver cómo le empezamos a cambiar esta visión de Río Cuarto sin industria a una visión de Río Cuarto más desarrollada industrialmente. Y eso es lo que valoramos y en eso estamos trabajando. Trabajamos en conjunto no solo con la CGT, hemos creado a lo largo del tiempo una mesa que se debió llamar Capital Trabajo, para hablar sobre estos temas, ¿cierto? Sí. Únicamente como visión de desarrollo de ¿La la ciudad tecnología, de Río Iván, ha ayudado o ha hecho más complejo este escenario? ¿Ha generado más problemas? Bueno, que todos tengan un celular en la mano, que te hace dar la vuelta al mundo en un rato, si querés. ¿Ayuda a generar conciencia laboral o ayuda a pensar en modelos que no tienen nada que ver con lo que nos encontramos en la esquina de casa? Hay que estar atento hacia dónde va todo eso porque va muy rápido, por otra parte. ¿Sí? ¿Qué pasó en algo post-pandemia? O sea, Río Cuarto, una característica de donde hay trabajo, comercio fuerte y servicio fuerte, ¿no es cierto? Principales sectores que demandan empleo en Río Cuarto. Pero bueno, eso cambió fuertemente. Hace 20 años atrás íbamos a un banco y había 50 personas trabajando y había 100 esperando. Sí, sí. Eso hoy no pasa, no se va al banco. Es con el teléfono, en la computadora, con la aplicación. Yo para justificar el modelo sigo yendo. Pero eso, no, está bien, pero convengamos que vemos otras cosas en el banco y eso pasa en general, pasa en las compañías de seguro, pasa en las inmobiliarias, donde antes te esperaban, te llevaban a dar una vuelta para que vos tengas que ver las casas, hoy todo por acá. Pasa en las administraciones públicas. Además ¿Eso ha ayudado a consolidar un modelo social donde el trabajo sea protagonista o haga conspirar? No lo sé, me parece que en ese sector lo está impactando. En comercio, hoy los jóvenes también compran por las aplicaciones, se compran zapatillas, buzos, en comercios que no están en Río Cuarto o que pueden ser un depósito. No hace falta tal vez tanto el que atiende, el que va a la prueba. Bueno, todo eso que impacta a través de los teléfonos, las aplicaciones y demás, para Río Cuarto, donde el comercio y el servicio eran de fuertes demandantes de empleo. La pregunta, por eso el tema, ¿hacia dónde va el empleo en Río Cuarto? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué vamos a hacer con el desarrollo industrial chato, de baja complejidad? Como bien decía Ricardo, son grupos chicos, familiares, de baja complejidad de desarrollo de su producto. Bueno, ¿hacia dónde va todo eso? La producción primaria
va a enfrentar el desafío de agregarle valor para que esa manufactura donde se generan puestos pueda, digamos, contener lo que a lo mejor en este sector no está conteniendo hoy. Bueno, todo eso es lo que hay que estar muy atento cuando digo ver hacia dónde va el empleo de trabajo en Río Cuarto, directamente tratando el tema de cuál es el desarrollo económico que se quiere para una ciudad con muchísimos recursos en una región con muchísimos recursos. ¿Esta crisis, Jorgelina, no tendremos si se pagaran buenos salarios en todas las actividades? Si todos ganáramos buena plata, supongamos un mundo ideal, ¿no la tendríamos esta crisis? No, por supuesto, pero porque eso va atado a esta distribución que venimos hablando, o sea, pero sería otro modelo totalmente diferente. La piedra de toque del problema laboral es los bajos ingresos. Exacto, y sí, pero los bajos ingresos vienen de estas definiciones de concentración y de modelos, que es lo que venimos discutiendo hasta ahora. Igual yo también quería aclarar una cosa que recién Iván dijo, que el Estado es contenedor. Perdón, no me gustó esa palabra, Iván, pero lo es. Sí, en cierta manera lo es, pero lo es porque eso nos está indicando la propia incapacidad del Estado de generar las otras alternativas. Yo estoy convencida de eso, o sea, y no lo es en todos los casos, no, el Estado está para funcionar. La discusión que vinimos trayendo esta semana nosotros es justamente esa, que nadie habla de esas cosas, nosotros los pusimos en agenda, ¿no es cierto?, de generar las alternativas. Y le fue bien, pero por supuesto que nos fue bien, lo entendieron. ¿Pero está preocupado solo por lo salarial o las condiciones laborales también? No, nosotros no, por lo menos el sindicato nuestro está preocupado y ocupado para que el Estado funcione como corresponde, porque es la manera. Por ejemplo, Iván en su secretaría evidentemente necesita el personal que apoye la política pública. No hay gestión sin los recursos humanos. Exactamente. Entonces, de eso nosotros estamos hablando, de que ese organigrama que nosotros tenemos se cumpla y que genere ese motor que es el Estado, que es el administrador. O sea, acá no hay otra cosa. Al margen de que estamos asistiendo, sí, como decía Marx, a un nivel inusitado de que el Estado tiene que administrar estas contradicciones sociales del sistema, y donde también estamos en una etapa donde, como decía don Jaureche, es para todos el invierno o es para toda la cobija, y eso es lo que no está sucediendo. Acá la cobija la tienen unos pocos y el invierno nos dejan todos afuera. Al intemperie y helados. Bueno, pero no estamos haciendo tampoco mucho los trabajadores para que eso cambie, ¿no? Pero la política capaz que sea. Creo que sí. No, bueno, no la estoy señalando, digo, en líneas generales, porque si llegamos a este punto es porque fuimos aceptando cosas, y a mí me sorprende que en muchos sectores laborales estén prohijando ideas que empeoran la situación actual, que la empeoran. De hecho, están, la mayoría de los lugares del mundo están yendo hacia modelos de reducción de los beneficios, de los beneficios, por ejemplo, del sistema provisional. Lo acaba de aprobar Uruguay, es polémica en Francia. Bueno, Milei amenazó, no, yo voy a volver a FJP. Fuiste, te imaginas si no tenés aporte privado, ¿quién te va a contener? Y sin embargo, tiene adhesión eso. Sí. Como salida, cuanto peor, mejor. Yo creo que tiene adhesión por la incomprensión también. Porque, por ejemplo, el tema de la dolarización y demás, la palabra dolarización está en todos lados, pero cuando preguntas a un trabajador qué entiende por la dolarización, no te sabe responder. O sea, no estamos instruidos en ese sentido. Es un problema. Entonces, eso, ¿no? Es un problema, por supuesto, porque sea también, así como se aprovechan de nuestra ignorancia. Claro, de nuestra inocencia, como se achata también, la conciencia está achatada. La conciencia de dónde tenemos que estar parados está achatada. Bueno, eso es también nuestra responsabilidad. Como ciudadanos, como actores civiles, como actores sociales, como actores sindicales, como todo. Esto acá no es sacarse el saco, al contrario, hay que trabajar más fuertemente en las organizaciones de base y demás, en explicar todo lo que puede llegar a suceder. Más que nunca está activo el dilema si trabajar para vivir o vivir para trabajar, ¿no? Desde siempre, capaz. Desde siempre, sí. Pero ahora más que nunca. Ahora más que nunca. Ahora más que nunca. Ese dilema que viene con la humanidad en sí misma, en una época, pero me parece que lo está inclinando. Hoy, si vivís para trabajar, tampoco
¿Te alcanza? No, es el problema. No es el problema. Si vivís para trabajar, tampoco sobrevivís. Tenés que tener 2, 3 trabajos para poder funcionar. ¿Qué hay para celebrar el 1 de mayo? En el segmento final no quiero abandonar la idea de la celebración. Al fin de cuentas, es una celebración. Sí, exactamente, es una celebración. Es un momento de que los compañeros se puedan juntar. Sí, y sobre todo en esa reunión que vos tenés con los compañeros, de ahí surgen todo este tipo de cosas que estamos hablando, y ahí entender cuál es la problemática de cada uno de ellos, ¿cierto? Los hemos juntado, en nuestro caso, ¿cierto? Lo hablo en el caso particular, en los peores momentos que hemos tenido, y hemos celebrado el 1 de mayo y hemos sacado conclusiones y hemos hablado cómo encaramos todo este tipo de situaciones, y de alguna manera siempre nos sirvió. Y yo creo que, como bien dijiste vos también, aquel que tiene trabajo puede festejar su día, porque los demás días yo creo, porque lo debe si honrar, porque los demás días son situaciones complicadas que vive el compañero trabajador, la compañera que va todos los días y que cuando cobra ve que solo en una semana se quedó sin sustento, que trabajó tanto y expuso tanto. Entonces yo creo que esto no hay que dejarlo. 3 o 4 conclusiones. Yo creo que los compañeros y las compañeras trabajadoras siempre deben honrar este día, los deben defender sus derechos, porque dentro de todo, a lo que vos dijiste, el movimiento obrero de nuestro argentino todavía sigue siendo uno de los que tiene mayor visión de lo que está pasando, y que todavía no lo han podido torcer como no lo han torcido en muchos países, donde vos bien lo planteaste, lo que está pasando en Italia. Ya la jubilación se fue a los 67 años y todos los países están sufriendo, ¿cierto?, las consecuencias. Hoy el que sigue resistiendo es el movimiento obrero argentino. Es uno de los pocos que sigue resistiendo todo este tipo de situaciones que vienen padeciendo los trabajadores. Así que creo que ya con el tiempo, porque veo que estás mirando el reloj. No, te estoy contando porque si no sufren mis compañeros de trabajo. Creo que esto lo debemos seguir honrando a los trabajadores, y sobre todo el respeto a nuestros jóvenes. ¿Es más para protestar que para festejar este 1 de mayo, Jorgelina? También. Sí, yo creo que que existe el Día Internacional del Trabajo da cuenta del rol político que tienen los trabajadores y trabajadoras en todo el sistema. Y como es un rol político, hay que discutirlo hacia adentro y hacia afuera. Juntarnos, pensar, reflexionar qué es lo que pudimos hacer y no hicimos, qué es lo que hicimos, qué es lo que avanzamos. Y por supuesto, me parece que ya deberíamos estar abandonando los lugares de resistencia, porque hay momentos de resistencia y hay momentos de ofensiva en el movimiento de los trabajadores. Hay que abandonar la resistencia y pasar a la ofensiva. Hay que abandonar la resistencia y pasar a la ofensiva, definitivamente. Bueno, Iván, ¿la culpa es de ustedes, de los políticos? No, hay que asumir responsabilidades dentro del sector que se está. Yo creo que Argentina es un país con enorme oportunidad, con enorme condición, que genera mucha expectativa. En ese marco, la provincia de Córdoba tiene una fortaleza muy grande, tiene una enorme posibilidad también de desarrollar, de meterle la industrialización, a la inclusión a través de trabajo. Y nosotros en nuestra hermosa y querida Río Cuarto también tenemos una región con mucha posibilidad. Entonces, digamos, finalmente la mirada tiene que tener expectativa, tiene que tener, digamos, aliento para que las posibilidades siempre pueden estar, pero hay que mejorar desde el sector político, sin duda, hay que mejorar desde el sector social, también en comprometerse, como decía Jorgelina, un poco más. Hay que mejorar, digamos, desde las organizaciones gremiales, en poner algunas cosas arriba de la mesa para decir, che, bueno, a ver, los políticos a moverse un poco más, porque esto hay que corregirlo. Y también esperar respuesta del sector consolidado del desarrollo económico para que esa responsabilidad social empresaria forme parte de este conjunto en tratar el tema y mejorarlo. Les agradezco mucho que hayan venido y que hayan reflexionado de manera tan interesante en esta propuesta que les hicimos para que el próximo 1 de mayo sea de celebración
también de conciencia, ¿no? Así que Altamente. muy amable por venir. Feliz día del trabajo para los Muchas tres. gracias. Igualmente. A ustedes quiero Gracias, agradecer, quiero muchísimas hacer un agradecimiento muy especial. Estos 2 meses ha estado ayudándonos en la producción del programa Guillermina Lanfranco, que ha dejado de trabajar en Canal 13 buscando nuevos sueños. Así que agradecidos por su compromiso con su tarea laboral y le deseamos a Guillermina lo mejor. A ustedes también quiero agradecer. Hoy me traje los lentes porque a veces quiero leer los mensajes que no puedo leer mientras salen en pantalla. Quiero agradecer también la participación con mensajes que ayudan, alimentan al debate. En estos 2 meses ha sido también muy gratificante saber que están ahí participando de los debates que les proponemos. Así que muchísimas gracias. Les deseo feliz día del trabajo y espero encontrarnos en otra oportunidad. Así son las cosas.